A continuación presentaré el tema de filtración tubular de la asignatura de Fisiología. Comencemos con las generalidades. Los riñones son órganos retroperitoneales que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral. Estos tienen múltiples funciones, pero de la que vamos a abarcar en este tema es del filtrado que producen a la sangre del plasma. Esta filtración se produce gracias a que la arteria renal entra a través del ilio renal, el cual a su vez se va ramificando en varias arteriolas y finalmente produce arteriolas aferentes, las cuales entran en el capilar glomerular y posteriormente salen como arteriolas eferentes. Pero lo importante en esto es que esas arteriolas contienen capilares fenestrados, los cuales dentro de la cápsula de Bowman, al producirse un ultrafiltrado, gracias a sus características, viaja a través del túbulo contorneado distal, y es aquí donde entramos a las generalidades de este tema. El túbulo contorneado proximal, que es la primera parte que se sitúa después de la cápsula de Bowman, contiene células epiteliales cúbicas y cilíndricas, en algunos casos lo llaman de forma irregular, pero estas contienen unos cepillos en ribete o microvellosidades, lo cual permite que tengan una reabsorción más grande de todos los solutos que se filtran a través de la cápsula glomerular. Después continúa como asa de Henle. El asa de Henle se divide en dos, en la porción ascendente y la porción descendente. Primero la porción descendente, que se encuentra seguido del túbulo proximal. Esa parte está contenida solamente con epitelio plano, simple, la cual permite que sea muy permeable al agua. En su parte ascendente, por el contrario, es impermeable al agua. Seguido de esto continúa el túbulo distal. El túbulo distal contiene tres porciones principalmente. La porción gruesa ascendente, que es tejido epitelial cúbico bajo, sin cilios. Este es impermeable al agua. En esta parte se encuentra situada la mácula densa. Bueno, entre esta y la parte final de las tres porciones que mencioné anteriormente se encuentra la mácula densa. La mácula densa es una parte muy importante para la sintetización y liberación de la renina, que se encarga principalmente de la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, en la parte del túbulo contorneado distal, la parte más distal, está ubicada en la región cortical y esta está revestido por un epitelio cúbico bajo. Esta parte es impermeable al agua, excepto cuando está en contacto con la hormona vasopresina o ADH. El sistema colector es un sistema compuesto por túbulos colectores. En este se reúnen aproximadamente 8 nefronas que vierten sus desechos ahí. Estos son los que contienen todo lo que podríamos llamar como orina primaria. Están revestidos por un epitelio cúbico y desembocan en la papila renal. Bien, ahora hablando de la reabsorción, secreción y la excreción, como generalidades podemos decir que después del ultrafiltrado de la cápsula de Bowman y pasa al túbulo contorneado proximal, la reabsorción se produce en esta primera parte. Esta primera parte es muy importante porque reabsorbe gran parte de cantidad de los solutos de sodio junto con otros solutos que arrastra el sodio a través de su gradiente electroquímico que produce una vez que cruza la barrera epitelial. Y a su vez, este produce un gradiente que arrastra agua consigo. Este proceso se puede ver de dos maneras diferentes. El transporte activo es que se ve en la cara epitelial de las células y el transporte paracelular,
que este es donde principalmente atraviesa el cloro y el agua, que es arrastrado por el gradiente que generan los solutos que ya fueron absorbidos. La secreción se produce después de que se crea ese gradiente y es necesario que se regresen ciertos productos que se reabsorbieron de más y que el cuerpo no necesita para la homeostasis, los cuales después forman parte de la excreción que ya conocemos como orina final, después de todo el proceso por los túbulos contorneados y por la nefrona en general. Bien, como se menciona, los riñones todos los días filtran 180 litros de agua, pero solamente se excretan 1.5 litros. Pero ¿para qué excretar solamente 1.5 y filtrar 180 litros al día? ¿Por qué no mejor solamente filtrar ese 1.5 y dejarlo libre? Bueno, la respuesta en general podría ser que es necesario filtrar toda esa cantidad de agua para separarla de las grandes proteínas a través del ultrafiltrado en la cápsula de Bowman, y una vez que están fuera, ya se puede reabsorber solamente lo que el cuerpo necesita, y entonces hacer un colado, por así decirlo, de grandes a pequeños y solamente seleccionar lo que más necesita. En este proceso es la reabsorción, que se produce principalmente en el túbulo contorneado proximal. Es ahí donde se realiza una reabsorción de casi el 60% del agua, y también se puede reabsorber sodio, pero principalmente el sodio es la pieza fundamental para mover grandes cantidades de otros solutos. El sodio también se reabsorbe en esta parte, pero no es el único soluto que se reabsorbe. De hecho, el sodio es una pieza fundamental para mover otros solutos que se encuentran en el filtrado que se realizó en la cápsula de Bowman. El sodio reabsorbe por medio de un transporte activo aniones, agua, potasio, calcio, incluso urea. Todo esto se produce por ciertos mecanismos que se encuentran situados en la cara epitelial de las células, como vemos en esta imagen. En esta imagen podemos observar que la célula epitelial se encuentra de color azul. El líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre la célula epitelial y la arteriola. Entonces, la luz del túbulo es el agua, la orina que se está excretando. Aquí se encuentra gran cantidad de sodio. Entonces, a través de su gradiente, como en el otro lado se encuentra menos, van a ir pasando por medio de transporte pasivo, porque es debido a su alto gradiente de concentración, y también a través de mecanismos activos primarios y secundarios. Los primarios van a ser principalmente importadores. Estos van a acarrear solamente sodio a favor de gradiente y potasio, como la bomba sodio-potasio que se encuentra en esta parte, en la membrana apical de la célula epitelial. También se van a encontrar bombas de sodio-potasio que van a regular la entrada y salida de sodio y precisamente de potasio en la parte basal de la célula epitelial. Otros tipos de transportadores que se encuentran aquí en la cara apical van a ser los canales de sodio, que suelen llamar ENAC. Estos son canales que transportan únicamente sodio a través de la membrana apical. El transporte activo secundario van a encontrarse cotransportadores de sodio. Estos van a transportar con la energía del sodio otras soluciones que no puedan atravesar fácilmente la membrana o que necesiten de ese transportador y de ese acompañante, como es el caso de la glucosa. En este caso, el transportador que se encuentra en la cara apical es el SGLT,
que transporta glucosa, porque así no puede transportar solamente la glucosa, no puede atravesar la cara epitelial, la cara apical de la célula epitelial, entonces necesita ese transportador. También se puede encontrar bombas sodio-potasio, bombas sodio-hidrógeno, que van a ir regulando la cantidad de iones para volver ácido o básico el plasma que se encuentra en la sangre. Todos estos mecanismos activos requieren de gran cantidad de energía por el propio nombre. Entonces estas células epiteliales van a contener gran cantidad de mitocondrias para que puedan realizarse todos esos procesos. En la cara basal, para pasar esa cantidad de solutos que se están absorbiendo al líquido intersticial y posteriormente ser absorbido nuevamente por las arteriolas, tienen transportadores GLUT, que estos van a ser los que muevan la glucosa de la célula hacia el líquido intersticial, y así como otros transportadores de sodio-potasio que van a estar regulando, y canales únicamente exclusivos para el potasio, porque al contenerse de manera baja en la célula epitelial, van a necesitar una regulación constante, porque dentro del líquido intersticial se encuentra más elevado. El paso de la glucosa dentro de la célula epitelial es corto realmente. Necesita pasar íntegramente hacia la glucosa, hacia el líquido intersticial, pero a través de su paso, también junto con el sodio, se reabsorben otros productos del líquido del ciclo de Krebs, que posteriormente se unen al dióxido de carbono, produciendo agua, y de ahí recombinándose con el hidrógeno para formar ácido carbónico, y así ir regulando el pH en la sangre. Bien, la secreción permite que la nefrona aumente la excreción de una sustancia. La secreción es un proceso en el cual se continúa después de la reabsorción. Después de que se reabsorbió toda la cantidad de solutos que se pudieron obtener del filtrado, se da cuenta, por así decirlo, que tiene demasiados solutos y hay cosas que necesitan desecharse porque no son necesarias para la homeostasis del cuerpo. Entonces, este mecanismo se regula a través de transporte activo principalmente, y a través de un gradiente de concentración que se produce a través de ese transporte activo, que podría llamarse un transporte activo indirecto, secundario, que sigue después de. Entonces, este proceso, al ir acumulando dentro de la célula epitelial grandes cantidades de metabolitos, como lo que sería el alfa-cetoglutarato, se concentra dentro de la célula, lo cual crea un gradiente de concentración que arrastra consigo sodio, y a su vez arrastra otros metabolitos dentro de la célula, y a su vez estos atraviesan la membrana epitelial para así ser desechados en el filtrado y posteriormente excretados. Una vez que esto se produce, la secreción se produce, ya no vuelven a ser reabsorbidos, en parte porque también se produce en la parte distal de la nefrona. Entonces, esta parte es más impermeable al agua y es dependiente de otras hormonas. La excreción, por supuesto, es la filtración que se hace en la cápsula de Bowman menos la reabsorción más la secreción, porque es lo que al final se quedó en la luz de la célula epitelial y es lo que va a terminar de pasar y excretarse finalmente. Para continuar, el asa de Henle reabsorbe y rechaza agua. El asa de Henle es la porción de la nefrona que se encuentra entre el túbulo proximal y el túbulo distal. El asa de Henle se puede dividir en tres porciones. En la porción descendente, que está seguida del túbulo proximal, el asa ascendente, delgada,
y la porción ascendente gruesa, que también es llamada túbulo distal de la nefrona. La porción descendente se constituye por ser permeable al agua, muy permeable al agua, debido a que en su tejido epitelial se encuentra una proteína en la cara apical y en la cara vasolateral se encuentra una proteína llamada aquaporina, de las cuales aquaporina 1. Hay muchas, hay aproximadamente 13 aquaporinas, pero la 1 es la que abunda en esta zona. Principalmente es de las que más absorbe agua y entonces entra por un proceso de difusión facilitada. Y la porción ascendente, por el contrario, es impermeable al agua. Sin embargo, esta transporta solutos. Tiene muchos transportadores de solutos que absorben sodio, potasio, cloro y van dejando el agua para que continúe a través del recorrido. La porción descendente, conforme va descendiendo, precisamente en esta porción de horquilla que se ve en la parte inferior, se encuentra un ambiente muy hipertónico. ¿Debido a qué? Porque podríamos decir que gran cantidad de agua se está reabsorbiendo, entonces no tendría mucho sentido que fuera hipertónico el ambiente que se encuentre ahí. Si nos ponemos a ver con detalle la imagen, podemos darnos cuenta de que este otro lado se encuentra otra nefrona y que aquí, de este otro lado, podríamos encontrar otro túbulo colector que está reuniendo más solutos y desechos de otras nefronas. Entonces este intersticio que se encuentra entre esta nefrona y entre esta otra crea ese ambiente hipertónico, lo cual facilita aún más a la aquaporina 1 su reabsorción de agua en esa zona, la zona de la horquilla. Mientras más abajo se encuentre, más osmótico va a ser, más hiperosmótico, hipertónico va a encontrarse ese ambiente, aproximadamente en unos 1200 miliosmoles, a comparación de la entrada que tiene, que va a ser unos 300 miliosmoles. Y conforme va a ir descendiendo, va a ir aumentando esa cantidad de ambiente hipertónico. En la porción ascendente, como ya habíamos mencionado, es impermeable al agua, no contiene aquaporina 1, sin embargo transporta grandes cantidades de soluto. Estos solutos son sodio, potasio y cloro, y precisamente se van a ir reabsorbiendo a través de un transportador que se denomina sodio, potasio, 2-cloruro. Este es un transportador activo secundario, pues ocupa el gradiente de concentración del sodio y la energía del sodio y transporta consigo 2 de moléculas de cloro y una de potasio. También en esa parte de la membrana, a la parte apical, se encuentra un transportador de potasio únicamente llamado ROM-K, el cual transporta y regula los niveles de potasio dentro de la célula apical, pero también se encuentra en la parte vasolateral de la célula epitelial, por lo cual también regula la entrada y salida de potasio dentro de la célula epitelial respecto al intersticio. También podemos encontrar en la parte vasolateral un transportador llamado CLC-KB. Este transporta el cloro de la célula epitelial hacia el intersticio. Es el que saca ese cloro que se va reabsorbiendo. Como habíamos mencionado, en la parte de la horquilla se encuentra un ambiente hipertónico. Este ambiente hipertónico es de 1200 miliosmoles porque se le ha sustraído toda el agua, entonces solamente quedaron puros solutos en la solución de filtrado. Conforme va ascendiendo por el asa de Henle, se van absorbiendo estos solutos que se fueron quedando, que no fueron absorbidos a través de la porción descendente. Estos va creando un ambiente
hipotónico al final de la porción ascendente del asa de Henle, ya casi llegando a la porción del túbulo colector. Al final de la porción del túbulo distal se crea un ambiente hipotónico, ya que la mayoría de estos solutos que habían creado ese ambiente hipertónico dentro del filtrado ya se fueron absorbidos. Este ambiente hipotónico se encuentra hipotónico respecto al plasma. Las asas de Henle como multiplicadores de contracorriente. Bueno, las asas de Henle, dada su disposición anatómica junto con los vasos rectos, al estar tan cerca entre sí y haber creado ese ambiente hipertónico que se había mencionado anteriormente en el intersticio de la nefrona, crea esta reabsorción de agua y solutos que posteriormente van a ser intercambiados de las asas de Henle hacia los vasos rectos. Esto produce ese famoso mecanismo de contracorriente, porque el filtrado va avanzando y alejándose de la nefrona, mientras que la sangre de los vasos rectos va en sentido contrario. Esto produce una fácil reabsorción de estos solutos y agua que se está reabsorbiendo de las asas de Henle. Respectivamente, en la asa de Henle descendente podemos reabsorber solamente agua, como es el caso. Esta reabsorción va a producir que dentro de ese filtrado se vaya creando un ambiente más hiperosmótico y vaya saliendo el agua y vaya siendo reabsorbido por los vasos rectos. Como van en sentido contrario con sus corrientes, precisamente, esto va a hacer que jale más rápidamente esa agua y no tenga problemas con que diluya el ambiente hipertónico que ya se encontraba fuera del asa de Henle. Asimismo, junto con los solutos, cuando va ascendiendo el asa de Henle, se va reabsorbiendo únicamente soluto. El agua ya no puede atravesar esa membrana y la disposición de los vasos rectos es la misma. Se encuentran muy juntos y esos solutos pasan inmediatamente al plasma. Esto produce que dentro de ese vaso recto ese ambiente se convierta igual en hipertónico y hiperosmótico respectivamente, pero como van en sentido contrario a la corriente del asa de Henle, estos se llevan rápidamente esos solutos y esa agua que es reabsorbida, porque va de la médula hacia la corteza. Entonces no tiene problema con que se sature. Pero ¿cómo podremos decir que esa agua no diluya ese ambiente hipertónico que tenemos en el intersticio? Porque ciertamente se está reabsorbiendo. Entonces, esta agua no produce un diluyente de ese ambiente hipertónico que ya se encontraba en el intersticio, dada su disposición anatómica, vuelvo a repetir, porque se encuentran los vasos rectos junto con el asa de Henle muy cerca. Esto produce que esa reabsorción vaya directamente hacia esa zona, como podemos ver aquí. Y entonces, ¿cómo es que se produce ese ambiente hipertónico entre el asa de Henle? Porque también podemos pensar de a dónde va. Pero no solamente estamos analizando una nefrona, sino que estamos analizando en la vida real diferentes nefronas que están dispuestas anatómicamente juntas. Entonces, mientras en esta parte se está enviando el agua hacia los vasos rectos y aquí esta parte de los solutos de este lado precisamente hacia los vasos rectos, el soluto que se está reabsorbiendo de este otro lado está acumulándose en este intersticio. Esto produce que este ambiente se vuelva hipertónico y por volverse hipertónico produce esa reabsorción de agua, facilitado también por la aquaporina 1. Este mecanismo de contracorriente es facilitado aún más por los transportadores que se encuentran en el asa de Henle, porque de por sí este ya sería un mecanismo de contracorriente, pero un multiplicador de contracorriente es el que producen los transportes activos de los solutos a través de la membrana epitelial y vasolateral de los vasos. Conforme va ascendiendo el filtrado a través del asa de Henle, se va diluyendo esa
esa hiperosmolaridad cuando termina siendo hipoosmótico, respectivamente al plasma. Entonces, este es el que pasa después al túbulo contorneado distal. El transporte en el túbulo distal y colector, principalmente en el túbulo distal, es el que se continúa después de la porción ascendente de la asa de Henle. En esta porción continúa con las mismas propiedades. Como igual había mencionado anteriormente, algunos lo pueden considerar como una tercera parte del asa de Henle, por lo cual absorbe solamente sodio y es ligeramente impermeable al agua. Esto quiere decir que en la porción más cercana al asa de Henle es más impermeable al agua, pero en su porción distal es donde viene teniendo dos tipos de células diferentes, las células principales y las células alfa, al igual que en el túbulo colector. Las células principales, como bien lo dice su nombre, son las células principales que aparecen en todo el túbulo colector y en la porción distal del túbulo distal, precisamente. Intervienen en la reabsorción de sodio y agua, pero estas están mediadas por los dos tipos de hormonas, por la aldosterona y por la vasopresina o ADH. Entonces, primero vamos con las células principales. Las células principales regulan su reabsorción de sodio por medio de la aldosterona. Esto se produce a través de este mecanismo. La aldosterona, una vez que llega a la sangre, viaja hasta encontrarse con su receptor de aldosterona. Este entra a la célula epitelial de la nefrona distal y una vez que entra, llega hasta el núcleo para crear una transcripción y este crea nuevos canales e interactúa con bombas que ya estaban ahí para la reabsorción de sodio y para secretar potasio que tenía en la sangre hacia afuera de la luz de la nefrona. Este sodio reabsorbido crea un ambiente más hiposmótico en la luz de la nefrona distal, porque ya sabíamos que de la continuación del asa de Henle ya tenía un ambiente más hiposmótico, entonces se continúa aún más este proceso, pero es mediado a través de la hormona aldosterona. Otro mecanismo que también está regulado es por la vasopresina. La vasopresina está regula la absorción de agua y esto se produce de manera indirecta porque la vasopresina se une a su receptor B2 en la cara apical del epitelio y este induce al AMP cíclico dentro de la célula que a su vez induce a la liberación de unas vesículas de aquaporina 2. Entonces, esta aquaporina se pega a la membrana apical de la célula y absorbe esa agua, traspasándola de la cara apical a la cara vasolateral. Y ahí es donde se produce esa reabsorción de ese 10% de agua restante. Mientras menos vasopresina haya, pues más agua se va a excretar, más agua es la que va a terminar en la orina. Pero mientras más vasopresina haya en la sangre y se pegue a estos receptores, la reabsorción de agua va a ser más grande. En las células alfa es donde interviene principalmente la ADH, sin embargo en las células principales también se ve una presencia de vasopresina. En las células alfa intervienen la reabsorción de potasio y la secreción de hidrógeno. En esta parte se encarga mucho de regular el pH en esta zona de la orina como de la sangre. En la parte del túbulo colector sépase que se reabsorbe y se nivelan los niveles de bicarbonato. Como había mencionado, se excreta los iones de hidrógeno y estos a su vez regresan junto con el dióxido de carbono, el cual entra a la célula fácilmente por difusión facilitada.
por difusión simple, porque es un gas. Entonces, dentro de la célula se encuentra con el... Dentro de la célula se encuentra con la anhidrasa carbónica, la cual une ese CO2 con agua y produce un ácido débil, el cual a su vez se disocia y crea hidrógeno y bicarbonato. Este mismo proceso se realiza fuera de la célula, en la parte de la luz de la nefrona. Sin embargo, no se produce con la enzima anhidrasa carbónica. Y esto se hace para ir regulando ese pH en la sangre. Ahora bien, el péptido natriurético atrial se produce en las células especializadas del miocardio, precisamente en las aurículas. Este se activa y se libera cuando las aurículas detectan una volemia mayor a la necesaria. Entonces, para que esta volemia no se siga incrementando y llegue a un punto en el que ya no se pueda manejar esta presión, se libera y interactúa con las células diana de las arteriolas, dilatándolas, lo cual produce un ultrafiltrado mayor de la cápsula de Bowman y a su vez evita la reabsorción de sodio, por lo cual se excreta más sodio y más agua en el túbulo distal, en el túbulo colector. Esto produce que se excrete esa agua no necesaria y disminuye la volemia. Ahora bien, la vasopresina está involucrada con la formación de orina diluida y orina concentrada. La formación de la orina diluida y la orina concentrada viene siendo su raíz la concentración de vasopresina. La vasopresina es una hormona liberada por la hipófisis posterior. Esta proteína es liberada a través de tres factores: la disminución de la presión arterial, la disminución del estiramiento auricular debido a la baja volemia, igual disminuye la cantidad de volumen de sangre y pues se activa la liberación de vasopresina, y una osmolaridad arriba de 280 miliosmoles. Todos estos factores activan la liberación de la vasopresina por la hipófisis posterior. Entonces, una vez que se libera la hipófisis posterior, se libera a la sangre y ésta espera hasta llegar a encontrarse con su receptor, con su célula diana, en el epitelio conductor, en el epitelio del conducto colector. Esta vasopresina se adhiere a receptores V2. Estos receptores crean una cascada de señalización, la cual activa al MP cíclico y así produce que las vesículas de la acuaporina 2, que es la que interactúa con la vasopresina, se adhieran a la membrana creando una exocitosis y absorbiendo esa agua, pasándola por la célula y secretándola del lado basal para su reabsorción por los vasos rectos. Como podemos ver aquí, la vasopresina llega, se adhiere al receptor de la vasopresina, se activa el AMP cíclico y por lo tanto libera las vesículas de almacenamiento de la acuaporina 2, crea esa exocitosis y deja pasar el agua libremente. Así también activa canales de agua que dejan pasar ese elemento. Esos son, por supuesto, de la acuaporina 2. Pero cuando deja entrar esta agua de la luz del túbulo colector hacia el líquido intersticial y posteriormente hacia los vasos rectos, le quita esa agua que tenía al filtrado y por lo tanto crea orina con una osmolaridad mayor. Es lo que llamamos orina concentrada. Entonces aquí se puede observar cómo se va sustrayendo el agua hacia los vasos rectos y por lo tanto la orina va quedando más concentrada, por supuesto. Por el caso contrario, cuando hay una disminución de la cantidad de vasopresina y no se encuentra tan demandante en esta zona, el agua no puede pasar a través de el epitelio en esta zona del túbulo colector. Esta parte se vuelve impermeable y es dependiente de la vasopresina. Esta orina sale con una densidad osmótica menor, por lo cual es una orina diluida, y esta pasa hacia el demás recorrido de la nefrona.
Bueno, con esto quiero concluir mi tema de la presentación de función tubular. Hay algunas partes que no quise profundizar, como en la reabsorción y en los procesos que realiza la nefrona con el bicarbonato, ya que es otro tema que tomarán más adelante mis compañeros en otra presentación. Sin nada más que decir, espero que la diapositiva y la presentación esté a la altura necesitada. Muchas gracias.